hay que ser muy consciente, cuando uno escribe un libro, tiene que tener una gran modestia, es decir, saber que tu primer libro no va a ser bueno, y que el segundo tampoco, y que el tercero quizás un poquito mejor, y que quizás ya el cuarto, y hasta no llegas al quinto no te afianzas, tardas un tiempo en curtirte. ¿Qué es lo que mejoras? Pues mejoras la capacidad de poder visionar toda la historia en su conjunto y no perderte. Mejoras en la capacidad de poder tener esa habilidad de contar con un lenguaje sencillo. Un autor amateur tiende a escribir demasiado retorcido en el lenguaje porque quiere como impresionar. Hola, JJ Fernández. Buenas tardes, encantada en tenerte aquí en este canal de Triunfa con tu libro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Ana y buenas tardes a ti y gracias por tenerme aquí, por dejarme pasar por tu podcast. Bueno, tú eres valenciano, creo que has vivido toda o gran parte de tu vida fuera, pero antes de nada, antes de hablar un poquito de lo que has vivido fuera y demás, dinos cuándo te convertiste en escritor. Buena pregunta. A ver, eso fue un juego, lo de escribir, porque yo siempre he sido un lector compulsivo toda mi vida. Siempre me ha gustado mucho leer desde que era muy, muy joven. Y bueno, pues un día me dio por... Yo soy más de thriller, entonces yo me acuerdo que leía muchísimo de thriller, la época del Código Da Vinci, todos estos la chica del tren. Entonces, pues me dio por escribir una historia, tenía muy claro una imagen al final de la historia. Y entonces, pues empezó como un juego donde yo todos los días pues escribía un poquito, pero vamos, no pensaba en ser escritor como tal. No era simplemente pues un juego, era, no sé, todo el día trabajaba, volvía a casa y digamos que era pues mi hobby, disfrutaba muchísimo. Entonces lo que empezó siendo pues, como te he dicho, un juego empezó a convertirse más en algo más rutinario, todos los días más una necesidad, una pasión. Y bueno, a día de hoy cuando me preguntan sobre qué es, pues para mí más que una pasión es una obsesión. Es decir, yo no concibo vivir mi vida sin poder escribir. Así de simple. ¿Y eso fue hace aproximadamente cuántos años? Pues eso empezó, sí, yo creo que en el 2015 puede ser, estamos en 2024, y sí, yo creo que hace 10 años que empecé a jugar un poco con las letras, ¿no? El 2017, porque yo tardé como un par de años hasta publicar el primer libro, Una muerte imperfecta, y pasé pues 2 años, pero bueno, cuando empecé a escribir esa historia, yo en mi cabeza no pensaba, voy a escribir y voy a publicar. Eso no estaba en ese momento en mi cabeza. Sí, sí, o sea que bueno, es relativamente reciente, o sea, no son tantos años. Tú has vivido muchos años fuera, ¿no? De España y creo que vives fuera. Sí, a ver, yo me fui muy joven de España. Yo por eso he vivido más años fuera de España que dentro. Viví en Dinamarca, donde yo pues estudié allí. Mis estudios académicos son de la Universidad de Copenhague, y pasé muchos años, como unos 10 años, y a partir de ahí, bueno, pues tomé una decisión de volver y me fui a Inglaterra. Entonces aquí vivo a las afueras de Londres, los últimos que llevo ya por unos 14, 15 años, 16 años fuera. Chuti, Sí, 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 la verdad es que sí. ya, ¿cómo has vivido por las fechas en las que estamos todo el tema de la Dana en tu tierra desde allí? Pues muy duro porque mi familia es justamente uno de los pueblos. ¿De cuándo? Entonces, Torrent es el pueblo, entonces está a unos kilómetros de Paiporta, que es la zona cero, y de hecho yo no sabía nada de mi familia, ¿no? Llamé a mi hermano mayor, luego estamos incomunicados, llevé un anuncio, es decir, me pasa un compañero escritor y dice, fíjate lo que pasa en España, entonces me metí, vi España, pero vi Valencia, y de Valencia empecé a ver, a reconocer mi propio pueblo, digo, esto es surrealista, entonces llamé a mi madre, llamé a mi hermana, llamé a mi sobrino, a la novia de mi sobrino, vamos, llamé a toda la familia y nadie cogía el teléfono. Mi hermano mayor me dijo, bueno, es que no sabemos nada todavía. Fueron unas horas bastante Es angustiosas. terrible. Afortunadamente, por lo que estás, por la cara que tienes, todo en tu caso al final fue bien, ¿no? No ha habido ninguna desgracia, sobre todo
Afortunadamente no, porque ellos viven en la parte de arriba. Entonces esto fue el barranco que fue lo que se inundó y lo que provocó la destrucción que hubo en los pueblos. Entonces toda mi familia estaba afortunadamente aparte. Pero sí, creo que mi tío sí que tuvo problemas. Él vive en Aldaya, en otro pueblo, y él sí que tuvo, porque vive en una casa baja, ¿no? Pero sí, bastante, bueno, y lo que queda, ¿no? Porque ya no es lo que pasase en ese momento, sino ahora esa gente cómo se mueve en la vida, ¿no? Cómo sigue hacia adelante. Muy duro, la verdad, muy duro, sí. No, muy duro, durísimo, durísimo. Yo casualmente he estado con mis hijas este fin de semana pasado. Sí, La verdad que, sobre todo, queda muchísimo por hacer, no por las calles, que ya están, no hay tanto barro, pero sí en las viviendas dentro, ¿no? sí. Bueno, vamos a centrarnos entonces en tu faceta de escritor. Em, ¿Tú eres escritor las 24 horas del día? Sí, yo Sí. estoy obsesionado con la escritura, 24 horas. Yo soy escritor de thriller de misterio. Entonces, estoy continuamente pensando cómo puedo mejorar la escena, cómo puedo llegar a ese final, cómo puedo sorprender a los lectores. Yo escribo en series, entonces siempre para mí es, cada libro que publico, pues es un reto en sí, que es que mejore el otro, y lectores que me van siguiendo, que se sorprendan con las historias que estoy contando, ¿no? Porque de alguna forma ya como que quiero que se sorprendan, me escriben lectores. Además esto yo creo que es un tópico, un cliché que se dice muchas veces, pero es cierto, que te escribe y dice: esta noche no he dormido, quería ver cómo terminaba la historia. Y a mí, para mí, es el mayor halago que me digan que no han dormido esa noche. Que ahora sí no tienen que irse a trabajar y han dormido pocas horas porque quieren saber cómo terminaba la historia. Para mí eso es un gozo, ¿no? Saber eso. Claro, como decías eso, que es ya una obsesión, ¿no? Más que un trabajo. Pero ¿tú lo combinas con algún otro trabajo, tu labor de escritor? Bueno, yo he decidido combinar dos cosas. Yo trabajo en educación toda mi vida, soy profesor. Entonces lo que hago es trabajar unos días en la escuela y el resto lo dedico a la escritura. Podría elegir dedicarme completamente a la escritura porque tengo suficiente número de lectores, pero me gusta tener un poco, como decir, los huevos en dos eh, sitios diferentes, ¿no? Sí, Eh, sí. por lo menos, como tú has mencionado al principio de la entrevista, es muy reciente y bueno, son unos años en los que va muy bien y que cada año va mejorando y que cada año tengo más ventas y más lectores, pero siempre, bueno, pues me permite el espacio de tiempo que tengo, pues para seguir publicando de una forma asidua. Mm. El hecho de haber vivido fuera y ahora vivir en Londres, que parece como que en general los anglosajones, no sé los daneses, pero los anglosajones siempre van por delante nuestro, ¿no? Al menos a nivel, no sé si de contenido, ¿no? De historias, de lo que es historias que enganchen Mm. y que tus lectores no puedan dormir porque se tiene que acabar el libro, pero sí en cuanto a marketing y promoción, ¿no? Sí. El hecho además que tú además seguramente domines el inglés perfectamente, ¿eso te ha facilitado el acceso a un conocimiento de cómo promocionar tus obras que a lo mejor el resto de los mortales españoles que no dominan tanto la lengua, eh, pues les cuesta un poquito más? Sí, a ver, es cierto lo que dices. Yo, como he dicho, soy un lector compulsivo. Entonces, todo lo que durante unos años en los que estaba un poco atascado con la publicación, yo leía todo lo que caía en mis manos sobre escritura, sobre marketing, sobre promoción. Es decir, te pueden decir mis compañeros, gente muy conocida, que cuando nos sentamos a hablar me van a preguntar: ¿has leído este libro? ¿Qué opinas del otro libro? Porque realmente, y lo digo de una forma muy modesta, he leído docenas y creo que cientos de libros sobre escritura, promoción. Es decir, tengo unos grandes conocimientos de cómo se hace. Y de hecho, justamente como tú has dicho, el hecho de que sí, yo hablo el inglés perfectamente y he bebido de todo lo que es este movimiento de autopublicados del mundo anglosajón. Conocía todo lo que hay. Yo creo que por lo menos el 80% seguro que lo he leído y que han caído en mis manos en algún momento de estos años. Imagino que lo has puesto en práctica, claro. Lo he puesto en práctica, por supuesto que sí. Y así te va también de bien, ¿no?
tú has sido, bueno, si las tienes contadas, logras cuántos libros tienes publicados? A ver, yo tengo publicado un libro independiente que es Una muerte imperfecta, que es un thriller psicológico con el que lo publiqué, fue como un boom. Y luego pasó unos años hasta que empecé a publicar otra vez y tengo una serie, Crímenes Imperceptibles, que son 4 libros en este momento. Está ahora mismo a puntito de salir un quinto y luego tengo también, aparte, ya tengo el manuscrito escrito de un libro que es otra serie que quiero empezar, pero aunque está terminado, por motivos de marketing, como tú has mencionado, prefiero esperarme un poquito al año que viene, en el mes de abril, Pascua, lanzarlo. Y mientras, antes que eso, lanzar el quinto de la serie de Crímenes Imperceptibles, que ya está terminado. Tienes un timing ahí que tiene todo el sentido por cosas de marketing. Sí. Ahora nos contarás un poco, pero ¿por qué? O sea, el primer libro que publicaste fue bien. Pues eso es lo curioso. Como te comentaba, Una muerte imperfecta es, bueno, es un libro que es un thriller psicológico, es un poco La chica del tren. Es una mujer que es inglesa. La historia pasa en el sur de Inglaterra. Es en la voz de ella. Es una mujer con una crisis marital, con una menopausia prematura. Pasa durante 6 días o 7 días en el 2006, ambientada en esa época. Y yo no pensé que fuera a tener el éxito que tuvo para un escritor primerizo. Es decir, eso hay que ser muy consciente. Cuando uno escribe un libro, tiene que tener una gran modestia, es decir, saber que tu primer libro no va a ser bueno y que el segundo tampoco, y que el tercero quizás un poquito mejor, y que quizás ya el cuarto y hasta no llegas al quinto no te afianzas. Pero yo tuve, por lo que sea, yo creo que fue multifactorial el éxito que tuvo ese libro cuando lo publico, pero yo no conozco a nadie en España tampoco. Yo publico Una muerte imperfecta y al cabo del mes no pasa nada, ni al siguiente, pero empezó eso a duplicarse, cuadruplicarse y llegó a miles de copias en los primeros meses. Y sí, es cierto, toqué todos los palos del marketing, pero no te puedo decir, fue justamente esto exactamente lo que pasó. Creo que el éxito no solamente se debe siempre a un factor, se debe a una combinación de factores que hacen que el libro tenga un éxito. Pero en una reflexión, tampoco, es decir, fue muy bonito esa experiencia. Creo que no es una experiencia normal en un escritor que autopublica, pero, sentí que, bueno, por mucho que me leyeran ese libro, yo no tenía ningún catálogo, es decir, no iban a ir a otro libro. Entonces, de poco me sirvió esa visibilidad y esas cientos de ventas que tuve en esos meses, de muy poco realmente. Y me bloqueó bastante, ¿no? Porque pensé, bueno, ahora lo siguiente tengo que estar a la altura de lo que me acaba de pasar. Y entonces, digamos que ese bloqueo fue lo que me hizo obsesionarme, porque vengo de un bagaje académico, de querer leer y aprender y mejorar. Entonces, digamos, de alguna forma, en más de conciencia de no escribir, lo justificaba con leer y leer y leer. Leyendo, seguir aprendiendo, sí. Sí, 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 sí. Eso es muy síndrome del impostor, ¿eh? Y yo lo he visto en muchos autores, bueno, sobre todo en no ficción, que gente que sabe muchísimo lo suyo y que dice, no, no, es que todavía tengo que seguir leyendo y tal. Digo, bloqueo. Aquí hay un bloqueo. Sí. ¿Y cómo explicas ese bloqueo? ¿Qué tipo de bloqueo? ¿Es que mm, miedo al éxito, puede ser? Pues ¿O a no estar a la altura? ¿O cómo lo explicarías tú? yo creo que si el primer libro no hubiera ido bien, Sí, yo hubiera tenido miedo de seguir escribiendo un segundo y un tercero, porque era un juego. sí. A mí, el que hubiera habido tantos, porque ten en cuenta que para mí no sabía gestionarlo. Es decir, yo abría mi cuenta de KDP y me veía que había tenido 30 ventas y era mitad de mañana. Es decir, era algo que no lo entendía. Es cierto que hubo la época de confinamiento, que esto también me ayudó porque la gente se quedaba en casa leyendo. Em, pero claro, yo no sabía cómo gestionar eso. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que he hecho que a la gente le gusta? Claro, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Estamos hablando de un escritor autopublicado que no lo conoce nadie.
Claro, es un escritor ya conocido, pues ese número para él no es, pero para mí sí que lo era. Es decir, encontrarme con que era 4 veces más de lo que vendía el mes anterior, de que tocaba ya 1000 copias y el mes aún no había terminado. Es decir, son números muy grandes para alguien que yo no me conoce nadie, no tengo ni página de autor. ¿Y ahora qué hago? Entonces, claro, pues tengo que hacer algo mejor de lo que he hecho. Pero yo no sabía lo que había hecho. Entonces había que prepararse a fondo, es decir, yo me sentía como que tenía que estar preparado 100%, y eso significa que tenía que leer. Me acuerdo que preparaba la serie de Crímenes Imperceptibles o la pincelaba y me pasaba y podía estar a lo mejor una semana leyendo un par de libros, 2, 3 libros, de todo, de cómo empezar el primer capítulo, de cómo crear la trama, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y eso me sirvió de poco realmente hasta que uno dice, y hasta aquí me tiro a la piscina. Pero, ¿y no hiciste también una reflexión de qué te podía haber funcionado en el primero? Sí. Sí, me funcionó bastantes cosas que creo, eh, que no, es decir, una de las cosas fue la portada, aunque se dice: "No juzgues a un libro por la portada". La portada en esa época, te estoy hablando del 2010 y 2020. En esa época, portadas de autopublicados españoles que fueran buenas, que realmente impactaran, no había muchas. En mi portada sí que impactó en su momento y sí es una portada muy bonita. A día de hoy ya, incluso con la inteligencia artificial, puedes crear portadas espectaculares. En esa época no estaba el querer invertir dinero, porque a mí me costaba la portada $250. La pedí exclusiva. Yo quería pagar a alguien que quería que me lo hiciera exactamente, la imagen que tenía en mi cabeza, y eso Pues es. vamos a ir compartiendo eso para que vean la portada, y los que nos lo ven por YouTube. Esta es la que encargaste, ¿no? Sí, esa es la que encargué. Viste bien para estar seguro de tener una buena portada, ¿no? Sí, 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 esa es. Bonita y muy sugerente, desde luego. Sí, una muerte imperfecta, porque de hecho es esa la historia. Se cree que es un asesinato, se cree que es una muerte natural, pero no es ni una cosa ni la otra. Y con eso se jugaba con esa historia. Y era una época también, si te das cuenta, las reseñas tiene como un 3,6 puede ser, está bastante bajo, pero sigue vendiendo. Es decir, es un libro que todos los meses me reporta beneficios y ha pasado ya años, ¿no? Y es un libro, bueno, que tiene ya 4 años el libro. Mm. Es cierto lo que dices tú, que antes no había tantas portadas. Ahora yo creo que es muy consciente el escritor de lo importante que es la portada, y las portadas se parecen mucho, pero será porque funcionan. Sí, Escritores de thriller, ¿no? Son portadas bastante parecidas. sí, pero por eso tienes que buscar lo que yo llamo el concepto bueno, yo no le llamo al concepto, pero existe, que es la vaca púrpura, ¿no? Que es crear algo que es lo mismo, pero diferente. Entonces, no sé si conoces La vaca púrpura, escrito por uno de los... Vale. Bueno, pues con la serie Crímenes Imperceptibles hice eso. Si te fijas en la portada viene a ser un poco lo mismo de siempre, con, digamos, ese personaje que está de espaldas, colores primarios o muy pocos colores, pero yo me arriesgué y hice una portada que fuera blanco y negro con un color dominante primario. En este caso, el primero era... el rojo. Mira, ahí lo tienes, ¿ves? Y si te das cuenta son más llamativos. Ahora mismo está entre los 100 primeros de Kindle, el Sí. primer. Sí, este está más vendido en su categoría. Hoy estaba el número 62, que ya es, con la cantidad, tú que sabes tanto, los has estudiado tanto, que ya sé que no es un dato publicado, ¿cuántos libros calculas que hay publicados? No sé si decirte, especificarte en español o en general. Pues no lo sé. Sí que sé que para el premio de Amazon, en el que Sí. yo participé, quedé finalista, Este finalista con Un crimen pasional, aquí está. está con el sello Un crimen pasional, eh, por lo menos más de 3.000. Más de 3.000. Fíjate en la portada como... Más de 3000. Sí. Pero libros habrá muchos más. Hombre, libros habrá muchísimos más, muchísimos más. Habrá un millón en español fijo. Esto con datos de hace tiempo. Sí, 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 sí. Se haber mucho más, sí, sí, sí. Claro, hombre, tiene que tener muchas cosas, la portada, la sinopsis, la historia. Bueno, Bien,
los lectores están muy sesgados con lo que buscas. Te das cuenta, yo sé por anuncios de Facebook que el 70% de los que me leen son mujeres. Entonces, si partimos un poco y hacemos un cálculo, podemos decir que, es decir, si pensamos que estamos sesgados a la hora de leerse un libro, yo cuando me leo un libro y leo que el protagonista es mujer, si soy mujer, me voy a ir más para una mujer detective que a un hombre detective, creo yo. Entonces, 70% son mujeres, aunque mi protagonista en Crímenes Imperceptibles es un hombre. Creo que las mujeres que leen thriller, que han leído mucho thriller, se suelen ir a historias que no han leído antes y por eso son más críticas con la historia que leen. Es decir, si te lees thriller más a menudo, como es decir, te lees un thriller de vez en cuando, te vas a ir a leerte a lo mejor, pues no sé, con una mujer como protagonista. Pienso yo, eso es mi teoría, es una opinión muy personal. Pero creo que cuando ya has leído bastante, siempre vas a buscar historias más diferentes, más innovadoras, y te vas a ir a personajes también masculinos. No quiero decir que no lean hombres, ¿vale? Pero realmente tienes esa tendencia. O si, por ejemplo, vives en Londres y de repente la historia transcurre en Londres, seguro que te vas a ir a leer esa porque tienes ese sesgo, ¿no? Claro, claro, claro. Te he dicho que con el primer libro es muy difícil, aunque en tu caso fue una excepción, Ujú. en triunfar. Tienes que escribir el segundo, el tercero y que el primero no va a ser tan bueno y hasta el tercero más adelante no has mejorado, ¿no? ¿A qué mejoras te refieres? Ya has hablado de algo, ¿no? Tú te has adecuado de alguna forma a tu público lector, que la mayoría son mujeres, entonces dices, bueno, pues un personaje femenino, por ejemplo, pero ¿qué cosas piensas tú qué ingredientes tiene que tener ese libro, si quieres una novela, un thriller o una novela en general, para ser una buena novela? Eh, a ver, son 2 cosas diferentes, creo yo, que hay que matizar. Primero, cuando he dicho que un libro hasta llegas al tercero no mejoras, es decir, no lo digo yo, hay grandes autores como Harlan Coben que lo mencionan, no sé si lo conoces, que hasta no llegas a un tercero o un cuarto no vas mejorando. Eso no significa que hayan casos como matar, ¿cómo se llama este libro? Que es cómo matar a un Yo Ruiseñor, que fue el primer libro, fue un bombazo. Hay excepciones en la historia de la literatura, ¿no? Y muchos libros que son primerizos, que son buenos, pero normalmente tardas un tiempo en curtirte. ¿Qué es lo que mejoras? Pues mejoras la capacidad de poder visionar toda la historia en su conjunto y no perderte. Mejoras en la capacidad de poder tener esa habilidad de contar con un lenguaje sencillo. Muchas veces, si te das cuenta, por ejemplo, pianistas, porque yo vengo también de la música. Tú tienes a 2 pianistas, ¿no? Los que sientas en un piano, uno tiene muchísima experiencia y el otro no, pero conoce unos cuantos acordes y sabe un poquito parecer como que toca, ¿no? sí, Yo te digo a ti que gente que ya tiene experiencia como yo, van a leer el libro y van a decir, este sí que es bueno y este no. sí. Un autor amateur tiende a escribir demasiado pompástico, no sé si tiene esa palabra, demasiado retorcido en el lenguaje porque quiere como impresionar. Yo, por ejemplo, me gusta mucho escribir con un lenguaje tremendamente sencillo. Y justamente porque el lenguaje es tremendamente sencillo, es muy difícil de poder crear. Porque lo que tú quieres crear, yo cuando escribo intento crear que yo no exista, es decir, que el lector esté sentado viendo una película y que haya un lenguaje tan sencillo que ni siquiera lo note y que vaya viendo la historia. Si tú le metes palabras demasiado raras o giros demasiado raros porque tú quieres impresionarlo, lo que haces es que lo quitas de la historia. Entonces, eso te da la seguridad de haber escrito unos cuantos y saber que lo que estás escribiendo es bueno. Ujú. Pero es uno que está empezando y le cuesta mucho más. Quiere explicar. Lenguaje sencillo, eh, eh, que no se te escape, o sea, que ninguna trama quede por ahí suelta, ¿no? Que a lo mejor es complicado, ¿no? En un thriller. A ver, depende de lo que tú quieras hacer. En thriller, por ejemplo, el tipo de thriller que yo hago es las historias son extremadamente retorcidas, pero con un lenguaje muy sencillo. Porque lo que yo quiero es, mis historias siempre pues hay una desaparición, Jerónimo va buscando a alguien cada vez que va buscando en cada historia, está más relacionado con su propia historia del pasado, ¿no? Entonces, todo,
los giros que vas creando en el lugar adecuado, en el momento adecuado y de la forma adecuada, eso te lo da tablas. Eso te lo dan tablas y haber leído muchísimo y haber estudiado muchísimo. Ujú. Vale, y haber, sí, vale, y haber leído mucho, ¿no? Sí, vamos a ver un poquito, te voy a saltar, y a lo mejor vuelvo a la parte de más de escritura, pero algo que quería preguntarte, tú como experto y seguro que habrás leído muchísimo, y yo ahí tengo mis dudas en Amazon, Sí. ¿es adecuado hacer preventa en los libros? Sí, es esencial hacer preventa en los libros. Esencial hacer preventa. Sí. Hombre, si tienes claro que vas a hacer una serie, debes hacer una preventa. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque ya tienes la compra hecha.